Programa Economía y Familia en la plataforma Esfera TV. Regresamos después de una pausa de una semana por razones de fuerza mayor, pero estamos de regreso y el tema que tocaremos en esta tarde será el programa de eliminación de deudas. Este es un tema que ha sido solicitado de alguna manera. Hemos observado que tenemos algunas familias cercanas que pues de repente están teniendo problemas financieros, están agobiados por las deudas y esta situación a veces los agobia. Se dice en las estadísticas que el 98% de los divorcios que se efectúan en Latinoamérica se deben a causas de estrés financiero. En el año pasado, una estadística que se presentó en el Universal habla del endeudamiento de las personas y dice que el promedio de endeudamiento de los hombres con sueldos de 15,000 pesos llega a los 142,000 pesos de deuda, y en las mujeres con ingresos de 12,248 pesos llega a 126,000 pesos de deuda. Si nosotros suponemos que dedicaran el 30% de su ingreso a pagar estas deudas, en el caso de los hombres estarían endeudados por 2 años 7 meses y en el caso de las mujeres por 3 años 4 meses. Pero definitivamente en el ejercicio del coaching financiero hemos visto cifras incluso de personas que llegan a tener deudas con digamos, con una velocidad de liquidación hasta de 16 años. Cuando se tiene un programa o un hábito de una agenda de eliminación de deudas, se han llegado a bajar incluso hasta menos de 10 años esas deudas que han estado acumuladas. El estrés financiero en estas circunstancias pues a veces nos baja los niveles o nos sube los niveles de estrés y nos baja los niveles de productividad. En algunas estadísticas de consultores financieros y consultores familiares dicen que el 80% del tiempo con una persona con estrés financiero lo ocupa en pensar cómo solucionar su deuda. Y esto obviamente los vuelve improductivos. Esto genera una serie de circunstancias que, como ya lo habíamos dicho, pues algunas veces se traduce en divorcio, algunas veces se traduce en pérdida del empleo, porque pues obviamente al no estar ocupándose el tiempo en cuestiones productivas, pues se ocupa en ver cómo se van a solucionar los problemas financieros. Esto hace que las personas no se concentren y pues se vuelvan menos eficientes. Se dice que 4 de cada 5 familias están atadas a estos problemas. Y esto, amigos, básicamente se debe a que hemos sido nosotros ya educados, hemos sido ya de alguna manera condicionados a que la deuda es parte de la vida. Y no necesariamente. Nosotros deberíamos de poder tener el hábito de poder ser frugales. La palabra frugalidad significa que debemos de vivir con lo que ganamos y tener para ahorrar un poco más y no exceder nuestros ingresos. Lamentablemente en México la mayoría o un porcentaje alto de las familias gastan más de lo que deben. ¿Por qué? Muchas veces se debe porque no porque se deban a malos hábitos, más bien porque muchas veces cuando tenemos deudas nosotros nos concentramos en ver cuáles son los importes mensuales de pago. Es decir, en algunas ocasiones nosotros decimos, bueno, la suma de mis pagos mensuales es de tanto, así que sí me alcanza. Nosotros una de las cosas que nosotros debemos de poder ver y captar es que la deuda es total. La deuda tiene varios aspectos. Tiene pues un capital a pagar, tiene un monto mensual o un monto periódico, dependiendo de cómo se haya contratado esta deuda, a liquidar. También tiene unos intereses, y a veces, por ejemplo, en el caso de las tarjetas de crédito, nosotros nos vamos por el mínimo a pagar, y este efecto financiero es muy curioso. Es algo así como si quisiéramos estar subiendo por una escalera eléctrica que baja.
Hacemos mucho esfuerzo, pero no nos dirigimos a ningún lado. De tal manera que nosotros deberíamos de ver un poco más allá de los montos que significa una deuda y poder incrementar el pago para poder estar moviéndonos hacia el final de la liquidación de la deuda. Para esto, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, una de las cosas que nosotros debemos de hacer como familia es discutir los gastos que tenemos. Debemos de tener la capacidad de poder hablar acerca de todo esto y de cuáles son las consecuencias que la familia tiene. El someterse a un programa financiero muchas veces cambia las circunstancias de la familia, porque si estábamos pensando de repente en que podíamos ir hacia una... no sé, hacia un gasto emocional que tenemos, como a lo mejor comprar una televisión o irnos de vacaciones, de repente al hacer conciencia de que tenemos una deuda que pagar, las circunstancias cambien. Para esto vamos a manejar y vamos a explicar un poquito acerca de cómo se maneja este tipo de deuda. Una de las cosas que nos debería de mover a poder querer nosotros salir de deudas, en principio, es el término del interés. El interés, como lo manejan los bancos, se conoce como interés compuesto. Y el interés compuesto lo que hace es que capitaliza los intereses, incrementa el capital y sobre eso se vuelven a cobrar los nuevos. Es la nueva base para el cobro de los nuevos intereses, de tal manera que estos no descansan de noche, no descansan en días festivos. Si estamos enfermos, si tenemos o no tenemos trabajo, el interés compuesto está activo. Y esto es muy desgastante porque nosotros estamos haciendo esfuerzos por salir adelante, pero el esfuerzo que nosotros hacemos pues está yendo a poder pagar el interés compuesto. De ahí que es muy importante tener un programa de eliminación de deudas. Vamos a hablar un poquito acerca de él. Podemos ver la imagen que les di. Vamos a ver una imagen que presenta un programa de eliminación de deudas. Este programa de eliminación de deudas, vamos a suponer que tenemos nosotros cuatro deudas, cuatro acreedores diferentes y con diferentes montos de deuda. El acreedor 1, el de la deuda 1, le debemos 40 pesos o 40,000 pesos, vamos a ponerlo en términos de miles. Al acreedor 2 le debemos 170,000 y así tenemos una deuda de 1,200,000 pesos. Cuando nosotros revisamos el presupuesto y hacemos de esto un gasto, o lo pasamos como parte del rubro de los gastos que nosotros hacemos, deberíamos de mantenerlo al menos igual, sin bajar, durante todo el periodo en el que nosotros pongamos estemos en el ejercicio de liquidación de la deuda. Vamos a suponer que en el primer acreedor, nosotros en el momento que iniciamos nuestro programa de eliminación de deudas, le debemos todavía 4 meses, y lo vamos poniendo, y al deudor 2 le debemos todavía 7 meses y así sucesivamente. Normalmente hay dos formas que permanezca, por favor. Hay dos formas de clasificar la prioridad de una deuda. Una es por el interés que genera y otra es por los meses que tardamos en pagarla. Vamos a suponer entonces que en el primer mes nosotros vamos a pagar 100 pesos de deuda a nuestros 4 acreedores. Al primero le pagamos 10 pesos, al segundo 20, al tercero 30 y al cuarto 40. Eso nos da los 100 pesos. En el segundo mes nosotros pagamos exactamente igual la deuda. En el tercer mes y en junio y en julio pagamos exactamente la deuda, pero en julio hacemos el último pago de la deuda del primer acreedor. En el mes de agosto, nosotros esos 10 pesos se lo pasamos a la siguiente deuda, de tal manera que ahora en vez de pagar 20, pagamos 30 durante los siguientes 3 meses y como podemos observar, el pago total de nuestra deuda se mantiene en 100. En octubre terminamos de pagar la deuda 2 y
ese dinero que estamos pagando hasta ahí se lo damos ahora a la deuda 3, al acreedor 3, y así sucesivamente. Cuando en enero terminamos de pagar al acreedor 3, le pasamos este monto que tenemos ya rezagado al acreedor 4, y nosotros hemos así terminado de pagar nuestra deuda. Una de las cosas que aquí están sucediendo es que nosotros estamos incrementando el pago hacia los acreedores. Y vamos reduciendo también el tiempo de pago de la deuda. Podríamos incluso nosotros en este inter a lo mejor acelerar un poco el pago de la deuda. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, pues podríamos estar observando que a lo mejor dentro del presupuesto estamos optimizando los gastos y de repente por ahí nos sobra un remanente que podemos hacer continuo o podemos hacer periódico, y ese lo vamos agregando al programa de pago de la deuda. A lo mejor después vemos que nos podemos deshacer de algún bien que no estamos usando, y también el importe que nos genere la venta de ese activo, pues también podemos nosotros ocuparlo en el pago de la deuda. Hay varias maneras. Aquí la situación es tener pues la voluntad, tomar la decisión de poderlo hacer, ya que esto podría ser un freno para otras circunstancias. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos con las consecuencias de poder establecer una agenda de liquidación de deudas. Volvemos en unos minutos.
Bien, estamos de regreso en este segundo segmento de economía y familia, y vamos a continuar con el tema que estábamos platicando. Estábamos hablando acerca del programa de eliminación de deudas, presentamos una agenda y vimos que en función a las deudas que nosotros podemos tener y al presupuesto que nosotros hemos fijado para poder liquidar nuestras deudas, podemos incluso acortar los tiempos. Esto, ¿por qué es importante? Porque hay planes que a veces tiene la familia que son prioritarios, y mientras se tenga una deuda va a ser muy difícil que podamos distraer los recursos para otras cosas. Es importante entonces que podamos nosotros también definir como familia cuáles son las cosas que nos están haciendo falta y ser inteligentes y poder decidir entre todos cuáles son las cosas para las que podemos adquirir una deuda. Se recomienda básicamente que las deudas sean para cuestiones que son muy importantes para la familia, como por ejemplo una casa, como por ejemplo tener al menos un vehículo en el cual nos podamos mover, y algo muy importante, la educación. Son tres de los puntos en los que se recomienda y para los que hay inclusive planes para poder establecer programas de deuda. Es también muy importante que nosotros nos mantengamos actualizados en nuestros programas de deuda, porque en las cuestiones de crédito, es decir, cuando nosotros dejamos de pagar una deuda, nosotros estamos incurriendo en faltas crediticias. Esto a veces nos provoca, o en la mayoría de las veces nos provoca, que nos vayamos al buró de crédito, y entonces para cuando nosotros hemos terminado de pagar nuestras deudas, estamos reportados en el buró de crédito y no vamos a poder adquirir créditos posteriores para cosas que son muy importantes. Por eso es necesario pensar muy bien en qué nos vamos a endeudar. Otra de las cosas que es importante incluir en estos puntos de deuda es hacer algunos gastos que podemos prever y manejarlos como si fueran una deuda, e incluirlos, por ejemplo, un programa de prevención de salud, un programa de prevención de accidentes. Estas cosas siempre van a ser útiles cuando nosotros estamos planeando las finanzas de nuestro hogar. Se dice que cuando nosotros estamos cuando adquirimos bienes en crédito, pues los bienes no son nuestros. Los bienes los estamos pagando, pero finalmente no son parte de nuestro patrimonio hasta que no los tengamos liquidados. Y en el tiempo, en el transcurso del tiempo del crédito, siempre existen algunos riesgos que podrían llevarnos a perder no solamente lo que ya hemos invertido, sino propiamente el bien. Actualmente muchas personas se dan cuenta que sus posibilidades de pago se empiezan a hacer menores, o hay pérdidas de trabajo, o hay disminuciones del ingreso, que a veces es necesario recurrir a una negociación en la que se suspende el crédito y se regrese el bien, y todo lo que quedó pagado, pues entonces ya queda perdido. Es muy importante que nosotros también, cuando nosotros hace rato veíamos que también es bueno, si hay bienes que no estemos utilizando, poderlos vender para aportar al pago de los créditos. También otra cosa que es importante es que podamos ser más industriosos en la familia, es decir, que podamos nosotros, para salir adelante de estas situaciones financieras, poder producir, ser un poco más productivos en cuanto a la adquisición o al allegarse ingresos. Hay muchas formas de hacerlo. A veces las familias tienen algunos activos o algunos secretos que podrían ser útiles al momento de vender. Por ejemplo, no sé, yo conocí una familia que tenía una receta de pollo que solamente era de la familia, y en algún momento fue utilizada para poder salir adelante después en un problema, en una situación financiera complicada, y posteriormente se convirtió eso en un negocio. Otra de las cosas, ya lo veíamos en la última transmisión, el acercarnos a lo mejor a las redes de mercadeo, porque estas nos permiten tener lo que es un ingreso
un ingreso marginal, es decir, nos permite seguir teniendo ingresos a pesar de que nosotros dejemos de hacer el esfuerzo, siempre y cuando nosotros hayamos construido una red que esté siendo productiva, lo que esté generando esa red nos va a estar contribuyendo. Otra de las cosas que nosotros podemos hacer es dedicar nuestro tiempo a cosas como por ejemplo dar servicios por internet. He conocido algunas familias que se dedican, esta es muy curiosa porque en Ciudad de Nezahualcóyotl vivían ellos atrás de una fábrica que hacía dulces de tamarindo. Entonces una vez ellos fueron a ofrecer sus servicios y sí les dieron trabajo pelando los tamarindos. Ellos pelaban, la familia durante el día pelaba los tamarindos, en la noche los entregaba y cada día les daban más material, de alguna manera, por decirlo así, para que ellos pudieran tener un ingreso extra, y también con esto hicieron una forma de vida en la que les permitió no solamente salir de las deudas que tenían, sino también adquirir algunos bienes, como fue su casa, y pues el amigo al que yo conocí, pues también de ahí le sirvió para tener su educación. Con eso él sostuvo su educación. Y se dieron algunos, si no lujos, sí se cubrieron algunas necesidades, como la necesidad de transporte, compraron un carrito, y de ahí salieron adelante. Es muy importante que nosotros podamos siempre estar siendo productivos para poder mantenernos con una situación financiera sana. A veces llegan a la familia situaciones inesperadas, como a lo mejor una enfermedad, y si no estamos preparados, pues también esto nos va a llevar a adquirir deudas que son muy, muy complicadas, porque muchas veces en los hospitales no solamente es cara la atención, sino que el obtener el dinero, pues también lo obtenemos nosotros de donde lo podamos obtener, a veces de personas que no son muy profesionales en el manejo del dinero y nos están cobrando intereses muy altos, y al final nosotros lo que estamos buscando es que nuestro familiar esté bien, pero terminamos con unas deudas muy, muy, muy complicadas. Así que la recomendación para todos es que procuremos evitar la deuda, que vivamos con el ingreso que tenemos como nosotros lo tenemos. Si no tenemos más que un ingreso limitado, no pensar que las tarjetas de crédito o otros recursos crediticios son parte de nuestro ingreso. No, eso es un engaño que nosotros, a veces nosotros mismos, por la necesidad de querer salir adelante, caemos en nuestra propia trampa, y después estamos sujetos a lo que ya habíamos comentado, al interés de los bancos, y se hace muy, muy difícil salir de estos temas. Nos gustaría tener sus comentarios, nos gustaría saber de sus inquietudes. Este ejercicio de la agenda de eliminación de deudas se ve la vamos a ver con más detalle en un taller que después les vamos a anunciar, en el que vamos a poder analizar, de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a toda su situación bancaria, cómo poder eliminar estas deudas, cuáles son sus posibilidades. A lo mejor podemos hacer en esto un coaching de cómo manejar el ingreso, cómo manejar los gastos, cómo programarlos, y sobre todo, si hay deudas, cómo poder salir rápido de estas. Pues creo que no me queda más que decirles. Extrañamos a Mundo y a Jorge, que con ellos pues hacíamos la dinámica de la plática. Yo creo que pronto se integrarán y podemos tener más dinámica durante el programa. Por lo pronto me despido, espero sus comentarios y sus dudas, y la próxima semana vamos a ver un ejercicio en términos reales, con datos reales de una familia, cómo se hace este programa de eliminación de deudas, cómo hacemos el reporte del cálculo total de nuestras deudas, cómo hacemos el cálculo del tiempo en el que vamos a salir de nuestras deudas, y cómo vamos a ir avanzando en
en la eliminación de las deudas. Vamos a ver este plan, vamos a ver un programa también que le llaman programa acelerado de eliminación de deuda. Y pues con este programa vamos a cerrar el ciclo de eliminación de deuda y vamos a tener otros como el ahorro, y como la anticipación de los gastos. Me despido y los espero dentro de 8 días en este mismo espacio. Gracias.